Así que cierra tus ojos y dile: Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque una vez más tengo la oportunidad de alabarte. Una vez más, Señor, tengo la oportunidad de exaltarte. Aquí estamos agradecidos contigo. Aquí estamos, Señor, para decirte gracias. Gracias por amarnos tal como somos. Gracias, Señor, por creer en nosotros, por esperar siempre lo mejor, Dios. Gracias por eso. Queremos presentar este tiempo, pedirte que tomes el control, Espíritu Santo, de principio a fin. Mira nuestras mentes, nuestros corazones, disponlos para ti, que haya una atmósfera inquebrantable de tu presencia. Presentamos este servicio declarando que tú llenarás al predicador, al ministro de alabanza, a los sugieres, a los maestros de niños. Tú tienes el control, Dios, de cada uno de los que están sirviendo y de los que están aquí para recibir también. Ponemos este tiempo en tus manos declarando que te glorificas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. ¡Oh! ¿Cuántos viven? De gloria en gloria. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día se mostrará. Toda nación y la creación, al anciano de día se mostrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano del día, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de día será. Toda nación y la creación, anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano del día, no pasará. ¿Cuántos creen que Él reina? Sobre la tierra tu reinarás, anciano de días cantará. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días. Oye, sobre la tierra tu reinarás, anciano de días cantará. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días. Oh, Dios, fuerte sobre la tierra. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de día, no pasará, no pasará, no pasará, y no pasará. ¿Cuánto puedes decir que eres reina? Por siempre. Tú eres el exaltado en este lugar, Señor. Hoy te cantamos a ti, papá. Hoy exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre.
con un grito de júbilo. ¡Hey! ¿Cuánto lo puedes decir fuerte? Vamos a declarar que reina. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano del día. Vamos a decirlo fuerte sobre la tierra. Sobre la tierra tu reina. Anciano del día cantar. Su gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tu reinas. Anciano de días cantar. Su gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tu reinas. Anciano de días cantar. Su gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. El reina. Dice que también hay enfermedades por maldiciones proferidas por nosotros mismos o autoimpuestas. Y hay personas que realmente odian por completo su cuerpo. Hay personas que no están de acuerdo con su cuerpo. Por eso vemos tantas cirugías. Y no es que la cirugía esté mal, sino el trasfondo que conlleva por qué una persona quiere cambiar su rostro, quiere cambiar su cuerpo, quiere cambiar su nariz. Eso es lo que está mal. Nos lleva a pensar que esa persona no está conforme con su cuerpo y nosotros debemos dar gracias por el cuerpo que Dios nos dio, bendecir cada uno de los órganos que tenemos en nuestros cuerpos, estar contento con nuestra estatura, estar contento con nuestro color de piel, con nuestro color de cabello. Y si bien hay muchas enfermedades por el pecado, causadas por el pecado, también hay enfermedades causadas por el diablo. Y todos sabemos que hay muchas enfermedades causadas por el diablo. Y él está siempre como león rugiente viendo a quién devorar. Sobre todo a los hijos. Es más, a los hijos de Dios él está pendiente de nuestros descuidos para entrar y atacar. Y cuando nos ataca, muchas veces nos ataca a través de nuestras enfermedades. Porque estar en la casa enfermo nos impide ir a la iglesia, nos impide ir a predicar la palabra de Dios, nos impide muchas cosas, incluso alabar al Señor. Por eso para Él es importante que los hijos de Dios estemos con aflicciones. Para Él es necesario que nosotros vivamos en agonía. Pero el Señor nos quiere dar vida y una buena vida. Por eso debemos creer. Pero es necesario creer que vivimos en una guerra espiritual. Conocer, entender que diariamente estamos en una guerra espiritual constantemente. Y esto es importante porque no podemos descuidarnos. Nosotros somos soldados de Cristo y debemos estar atentos a cada una de las artimañas del diablo para que no toque nuestra vida. Pero mucho más allá del tema de la guerra espiritual que tenemos que tener claro, realmente hacemos esto de estar conectados todo el tiempo con el Señor, porque nuestro estilo de vida, nuestra vida cambió. Nosotros cuando decidimos aceptar a nuestro Señor, cambió nuestra vida. Y nuestra vida debe basarse en la oración. La oración es esa comunicación constante y permanente como nuestro Dios. Por eso nuestra familia ha optado por cuando viajamos oramos, cuando vamos a comer oramos, en cada situación oramos. Nuestro hijo muchas veces nos pregunta ¿por qué oramos tanto?
Y realmente es porque queremos tener esa comunicación diaria con el Señor. Cuando usted está casado y tiene una buena relación con su esposa, bueno, mi esposa se monta al carro y quiere contarme todo lo que le pasó en la mañana. Y creo que muchas de las esposas que están acá, y yo a veces estoy ocupado, pero ella quiere, en ese espacio que tenemos juntos, ella quiere contarme todo lo que le pasó en la mañana. Por eso nuestra relación con Dios debe ser así. Nosotros debemos estar en constante comunicación con el Señor, hasta para los detalles mínimos. Nosotros debemos hablar con el Señor. ¿Ok? Y sé que muchos han conocido situaciones que se nos han presentado, que se han presentado a mi familia y que se me han presentado a mí por temas de salud. Y yo quiero confesarles que yo con este tema de salud me irrito con facilidad. No me gusta estar enfermo. No me gusta tener ninguna aflicción. Eso me impide hacer las cosas que diariamente hago. Eso me impide levantarme, orarle al Señor, trabajar bien. Me quita la paz, me quita la intranquilidad. Y hace algún tiempo, cuando ya venía sufriendo con varios dolores, yo le pedí al Señor que quitara ciertos dolores de mi estómago cuando ciertos alimentos me caían mal. Y el Señor los quitaba. Yo sentía que se me iban y al día siguiente estaba bien. Pero llegó un día en el cual sentí que ese dolor no se quitaba. Y por más que le oraba al Señor, sentí que era necesario actuar. Y sentí la paz incluso en medio del tiempo que vivimos de pandemia, ir a una clínica y para que un médico me pudiera ver. Y cuando me revisaron, efectivamente necesitaba una cirugía de inmediato. Procedieron a practicar la cirugía, me operaron de apéndice y ese dolor desapareció por completo. Y así hay muchas cosas en nuestra vida que no entendemos en el momento por qué están pasando, pero luego entendemos el por qué llegan a pasar. Y realmente yo no quería ir a la clínica, es más, yo no quería ser operado, yo no quería dormir una noche en una clínica. Para mí eso no me gusta realmente estar en esa situación, pero sabía que si eso no pasaba yo iba a seguir sufriendo de esos malestares, y el Señor quería sanarme por completo para no tener esos padecimientos que afectaran mucho nuestra vida. Por eso entendí cuando después de los exámenes, después de la cirugía hacen ciertos exámenes, que si yo no hubiese actuado diligentemente en ese momento, se hubiese reventado y posteriormente hubiese ocasionado consecuencias graves en mi cuerpo. Por eso debemos actuar diligentemente frente a esos temas. Pero una cosa es que te pase a ti, que te enfermes tú, y otra cosa cuando le pasa a tus hijos. Y los que somos padres acá entendemos que esa es una situación pero supremamente difícil. A mí, que no me gusta enfermarme, cuando alguno de mis hijos se enferma, yo prefiero ser yo el que me enferme a que sean mis hijos. Es algo que está internamente en cada padre, pero nosotros preferimos que sean nosotros aunque sean nuestros hijos. Yo pienso que el Señor es así con nosotros, porque nosotros somos sus hijos y Dios no quiere que sus hijos estemos enfermos. Él prefirió que su Hijo Jesús se llevara todas las enfermedades a la cruz para que nosotros no padeciéramos de eso. Pero algo y cuando vivimos situaciones difíciles con nuestro hijo David Ricardo, nosotros clamamos al Señor y entendimos que el Señor estaba en medio de cada una de las situaciones que vivimos con nuestro hijo. Y una de los versículos bíblicos que nos mantuvo firmes frente a esta situación con nuestro hijo David Ricardo está en 2 de Crónicas 16 al 9. Samuel dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Y otra versión dice: pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, a Él no se le escapa nada, para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. Y nuestra confianza estaba puesta en Él, en ese Dios sanador. Y eso nos hacía sentir tranquilos y confiados de que nuestro hijo estaba en las manos de Dios. Y hoy vamos a aprender
qué hacer frente a cada situación que se nos presentan cuando llegan esas enfermedades en nuestra vida o a la vida de nuestros familiares, sin olvidarnos de que vivimos una guerra espiritual y que la sanidad del Señor nos la quiere dar por su misericordia. Repita conmigo, por su misericordia, no porque la merezcamos, sino que Él en su infinita misericordia quiere vernos sanos. Y lo primero que debemos hacer, anoten por favor todos los que anotan, porque quiero que lo anoten y no lo olviden, es pedirle a Dios que nos sane. Muchas veces cuando nos enfermamos o alguien de nuestros familiares se enferma, acudimos inmediatamente al médico. Y no es que esto esté mal. Nosotros lo primero que hacíamos era llamar a AMI para que pudieran revisar a nuestros hijos para ver qué tenía, o llamar a un familiar: mi hijo tiene esto, esto y esto, ¿qué le puedo dar? ¿Qué medicamento le puedo dar? Pero hemos aprendido que lo primero que nosotros hacemos es ir a Dios y orarle por esa situación. Y tanto es así que cuando nuestro hijo David Ricardo se enfermó, el Señor preparó el lugar, la clínica, los médicos, los medicamentos necesarios que él necesitaba para poder tener esa sanidad, sin nosotros desconocer que la enfermedad se la iba a dar, se la daba el Señor, porque era Dios el que lo iba a sanar a él. El médico era el instrumento por el cual mi hijo iba a tener la sanidad, pero la gloria es para Dios, para nuestro Dios. Y yo recuerdo tanto esos momentos, porque lo primero, cuando estábamos viviendo esas situaciones, muchas personas, amigos muy allegados, se acercaron a mí y me cuestionaban, nos decían por qué a nuestro hijo le estaba pasando esa situación. ¿Por qué a nosotros como familia cristiana, donde veían que habíamos dejado ciertas cosas que no le agradaba a Dios por seguir sus caminos, sus preceptos, nos estaba pasando esa situación de la enfermedad de nuestro hijo? Y fue un momento difícil porque fue una enfermedad anómala, una enfermedad huérfana, decían los médicos. Es más, fue una enfermedad catalogada como una falla en el sistema. De muchos casos, pocos. Y ese caso le había tocado a nuestro hijo. Pero nosotros estábamos convencidos de que Dios lo sanaría. Nosotros estábamos convencidos que la enfermedad no la había enviado Dios. Pero también estábamos convencidos que era Dios el que lo iba a sanar. Amén. El segundo punto es cantar alabanzas. Y la Biblia nos recuerda un caso donde Saúl era atormentado por un espíritu maligno. Y David le tocaba el arpa, y cuando David le tocaba el arpa, ese espíritu huía de él y él se sentía mucho más tranquilo. Por eso la alabanza tiene un poder muy especial en nuestra vida. Por eso continuamente en nuestra boca debe estar las alabanzas hacia el Señor. Eso es importante. Y en este tiempo y en ese tiempo con nuestro hijo David Ricardo, nosotros escuchamos mucha alabanza. Yo permanecí conectado con las alabanzas. Conocí muchas alabanzas que no conocía, muchas alabanzas que no había escuchado, que ministraron mi vida. Y recuerdo muchas alabanzas que fueron el soporte y el apoyo en ese momento. Y hay una alabanza de Samuel Hernández, creo que se llama así, Samuel Hernández, que ministró mucho mi vida, y él contaba, hacía un preámbulo en ese momento de una situación que él había vivido con sus hijos. Creo que habían muerto sus hijos, y él decía que en medio, que aún Dios tenía el control en medio de esa situación. Relataba la vida de Job, que Job había perdido de todos los hijos, pero aún así él confiaba en Dios y sabía que Dios sabía lo que hacía. Y yo, escuchando esa alabanza, decía: Dios, bastante fuerte vivir una situación. Y le preguntaba: Señor, mi hijo, ¿tú te llevarás a mi hijo? Era lo primero que se me venía a la mente. Y el Señor me decía que Él tenía todo bajo control, que nada
se le escapaba a nuestras manos. Y esa oración y esa canción, había unos apartes que decía, si es algo que yo tengo que pasar, el Señor me dará fuerzas para pasarla, que aunque no comprendía, ni peleaba, ni cuestionaba, ni preguntaba el por qué, pero que sabía que Dios tenía el control y Él sabía lo que hacía. Por eso cada vez que se presentan situaciones difíciles en nuestra vida, apoyémonos en esas alabanzas. Yo recuerdo mucho al pastor Yair porque él nos recomendaba que cuando amaneciéramos de poco ánimo, esa canción la cantáramos, la canción de porque tú eres bueno, porque para siempre, cada mañana y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y al final voy a pedirle que nos ministre con esa canción que ministra nuestra vida, porque cada vez que nos levantamos es una nueva oportunidad para decirle, Señor, gracias por nuestra vida y gracias por la salud que nos das. Y si estamos padeciendo de situaciones difíciles por medio de salud, es una oportunidad para que Él se gloríe allí en medio de esa situación. Lo tercero, busque la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da hay muchos salmos que nos pueden recordar que Dios quiere la sanidad para nuestra vida. En el Salmo 103, algunos aparte, dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos sus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Así que cuando hay enfermedad en nuestra vida, busquemos la palabra de Dios. Los salmos, escriban Salmo 103. El Salmo 121 dice, a las montañas levanto mi nombre. Miren esta parte que dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Y usted puede cambiar esa palabra, el que cuida de Valeria, el que cuida de Indira, el que cuida de la señora Beatriz. Él no se duerme, está pendiente de nuestra vida. El Salmo 30 también dice, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Y sé que el Señor también ha regalado palabras a tu vida. En la situación que vivimos con nuestro hijo, mi esposa sacó una agenda donde tenía cada una de las palabras que Dios le había regalado a mi hijo a través del pastor, a través de los profetas. Y todas eran palabras de sanidad, porque el Señor ha declarado sanidad sobre la vida de mis hijos, sobre mi vida y sobre tu vida. Y cuando David Ricardo nació, que nació con el cordón enrollado, nosotros pensamos que esa situación no la íbamos a vivir nuevamente, una situación difícil. Pero Dios nos recordó que Él nos había dado la victoria el día que nuestro hijo nació. Por lo tanto, desde que Él nació, había un propósito grande en la vida de Él. Y que el diablo iba a estar siempre pendiente de querer que ese propósito no se cumpliera en la vida de nuestro hijo. Pero Él ya nos había dado la victoria sobre la vida de nuestro hijo. Y en eso nosotros creemos. Por eso yo sé que en tu vida hay palabra dada por Dios para que te mantengas firme y convencido de que Dios quiere darte la sanidad que necesitamos. Amén. El cuarto punto, sigue anotándolo, no lo olvides, es pedir oración. Y eso está en Santiago 5 del 13 al 16. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésese unos a otros su pecado y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho. Amén. Y el apoyo de nuestros pastores, de nuestra iglesia, de nuestros familiares fue importante en esos momentos, en esa situación difícil. Yo recuerdo que todos ustedes estaban unidos por la salud de mi esposo y de mi hijo
y se los agradezco. Nuestros pastores estuvieron con nosotros constantemente. Por eso es importante pedir ayuda en esos momentos de dificultad. Sentimos que todos estamos unidos como un solo cuerpo. Y recuerdo tanto que ese día, estando en la clínica, tuve que conectarme a una reunión y estaba conectado con el celular, no podía no pude aplazar esa reunión, y había un familiar que insistentemente nos llamaba y yo no le podía contestar. Le dije a mi esposa, devuélvele la llamada. Y ese familiar nos contó de esa experiencia, creo que en alguna ocasión se lo he contado a ustedes, nos contó esa experiencia que había vivido con su hijo, con su familiar, y nos contó cómo cada uno de los síntomas que ocurrieron y cómo Dios había sanado a su hijo o a su familiar en medio de esa situación. Por eso yo valoro mucho al hermano Juan Carlos, porque cuando hay personas que han pasado por una situación difícil de enfermedad como la que ellos pasaron, como con su hija, él llama por teléfono a esa persona y le comparte de ese testimonio donde el Señor hizo ese milagro de sanidad en su vida. Y así debemos hacer cada uno de nosotros cuando Dios se ha glorificado a través de la enfermedad. El quinto punto es: no deje de asistir a la iglesia. Y como dice la palabra de Dios, ¿todos están tomando atenta nota? No se vayan a dormir. Tomen atenta nota, que esto lo van a necesitar en su vida. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay muchas personas que cuando se enferman lo primero que hacen es dejar de asistir a la iglesia. Es más, muchos se resienten con Dios porque no lo sanó o porque le llegó esa enfermedad a su vida y dejan de congregarse, se enfrían, y de ahí para allá ustedes pueden conocer qué pasa en su vida. Y en medio de la situación de mi hijo, yo recuerdo que una noche cuando después de haber salido de Todo Sin Pase, mi hijo volvió a tener fiebre alta, y cuando yo subí a la habitación, yo escuché algo que me decía: ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esa vida que has decidido llevar, de seguir a Cristo? Mira la situación que estás viviendo, mira la situación que tienes con su hijo, otra vez está enfermo. Y le conté a mi esposa, le dije: mira, escuché esto, o sea, qué raro, soy yo mismo, la voz del enemigo. Y mi esposa dijo: bueno, vamos a orar. Y esa noche hicimos vigilia por la salud de nuestro hijo y vimos cómo cambió nuestra oración, una oración débil que teníamos, donde le pedíamos a Dios que sanara a nuestros hijos, clamándole, pero con una resignación. ¿Cómo cambió esa oración a declarar y reclamar la sanidad de nuestro hijo? Porque Dios ya había declarado la sanidad sobre nuestro hijo. Por eso nuestra oración cambió de inmediato y nos enfocamos en la sanidad de nuestro hijo, y vimos cómo inmediatamente la fiebre comenzó a cesar. Y gloria a Dios, mi hijo sanó. Pero lo siguiente que usted va a hacer es imponer las manos. Y no le dé miedo ni le dé pena imponer las manos. Bueno, si le da pena porque no se ha arreglado las manos, arrégleselas. No, mentira, pero no le dé miedo imponer las manos, porque no son sus manos las que van a hacer el milagro. Usted simplemente va a ser el instrumento de parte de Dios para su sanidad, o para la sanidad que la persona que necesita la persona. Eso, el Señor, usted imponga las manos y el Señor, en el nombre del Señor Jesús, será sana. Marcos 16, del 17 al 18 dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Por eso les digo, no les dé miedo imponer las manos, porque nosotros no somos dignos, pero el Señor nos limpia, y a través de la imposición de las manos puede cesar cualquier enfermedad en el nombre del Señor. El séptimo paso es: vea con sus ojos espirituales el milagro. Y usted tiene que imaginarse el milagro de sanidad sobre su vida, sobre su familiar. Cierre los ojos y visualice el milagro. El Señor dice en su palabra:
No te he dicho que si crees verás mi gloria. Amén. Así nosotros tenemos que orar. Renunciando a todo demonio de incredulidad, renunciando a todo aquello que nos dice que no podemos ser sanos, y recordando siempre que el Señor se llevó a la cruz toda enfermedad. Y la sanidad de Dios es total para nuestra vida, no es una sanación, no es una sanidad a medias, es una sanidad total. Por eso cuando sobre nuestro hijo diagnosticaron otra enfermedad, nosotros no la recibimos, porque nosotros sabemos que Dios sanó su vida por completo de una manera íntegra. Por eso nosotros creemos que la vida de nuestro hijo está en sus manos, de nuestro hijo y de nuestra hija, de nuestra familia, de todos nuestros seres queridos están en sus manos. Pero que el enemigo quiere impedir que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Por eso constantemente estamos en guerra espiritual y reconociendo que somos sanos por la misericordia de Dios. Y ya para terminar, el octavo, sea agradecido, glorifique a Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 24 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Y yo no sé todo sobre sanidad, es un tema muy profundo, pero es lo que hemos podido experimentar hasta el momento y de eso le compartimos, porque pudimos ver la mano de Dios sanadora en cada uno de nuestra vida, de mis hijos, de mi familia. Y reprendemos todo espíritu de retaliación del enemigo para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, porque sabemos que nuestro Dios es Dios sanador. Él es Yahvé Rafa, díganlo. Mi Dios es mi Dios sanador y Él quiere darnos la sanidad. Y Él no nos quiere dar solamente un bienestar o una sanidad en una área específica, en el área física o en el área espiritual. Él quiere darnos una sanidad desde todo punto de vista, en todos los ámbitos, físicos, espiritual. Su poder se extiende a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso Él desea que seamos sanos, que nada de lo que aflija nuestra alma, de nada de lo que aflija nuestras emociones o nuestro cuerpo esté allí, sino que sea sanado. ¿Recuerdan la palabra de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús pidiéndole sanidad? Le pidieron, le imploraron que fueran sanados. Y hubo uno que se arrojó a sus pies para darle gracias por el milagro. Y la palabra de Dios registra ese momento donde regresó esa persona. En Lucas 17, del 17 al 19, el Señor dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Así que no seamos como esos 9, al contrario, que su sanidad en nuestra vida nos fortalezca cada día más en este caminar, llene nuestra vida de pasión por conocerle cada día más a nuestro Dios, a ese Dios sanador que quiere que vivamos en esta tierra bien. A pesar de que vivimos aflicciones, Él quiere que tengamos una buena vida. Y hay muchos más beneficios en la cruz, pero por ahora, el día de hoy, solamente vamos a hablar del beneficio de la sanidad. Los demás beneficios los vamos a ver en otra temporada. Así que, iglesia, muchas gracias. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón, la coloquen por obra, porque para eso le pedí que las escribieran, que recurran a cada una de las armas espirituales o de las herramientas que el Señor nos da cuando vivimos situaciones
difíciles en nuestra vida. Amén. Dile, Señor, trae sanidad a nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Levanta tus manos y adórale. Trae sanidad, Señor, trae sanidad a esos cuerpos que están quebrantados, Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Dile, tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Dile, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y Señor, hoy declaramos sanidad. Fuerte. Gracias, Richard, por esa palabra que trae fortaleza, que trae aliento, que trae conocimiento para enfrentar las dificultades, ¿verdad? Una de las cosas que en este tiempo que se habla tanto de enfermedad, de tribulación, nuestra iglesia hacía la cena o la practicábamos una vez al mes, el último domingo del mes. Pero mi esposo tomó la decisión de decir, lo vamos a hacer todos los días, como la iglesia inicial, porque una vez el Señor Jesús fue levantado, la iglesia todas las noches se reunía y compartía la cena. Y cumplía con ese propósito. Ellos estaban viviendo un tiempo de dificultad. Recuerden que la primera iglesia vivió un tiempo de mucha persecución, de tribulación, y ellos en esa cena recordaban, por eso me gustó mucho el título de la palabra, los beneficios de la cruz. Ellos en medio de todas esas dificultades podían recordar noche a noche los beneficios de la cruz. Y mi esposo dijo, vamos a hacer la cena todos los días. Nosotros todos los días tomamos la cena. Los que están en el ayuno lo hacen en el ayuno, los sábados de lunes a viernes en el devocional, y los domingos lo hacemos aquí, porque tenemos que recordar los beneficios de la cruz. En medio de tanta enfermedad, en medio de tantas malas noticias, de tanta adversidad, hay que recordar los beneficios de la cruz. Y esa es una de las razones por las que decidimos que todos los días vamos a enfocar nuestra mirada no en las malas noticias, no en lo que nos dice, sino en lo que el Señor, así como Richard nos enseñó, porque en su palabra están los beneficios que nosotros debemos recordar. Hay más buenas nuevas, ¿sabías? Este libro que tanto leemos está llena de buenas noticias. Por eso el Evangelio es buenas nuevas de salvación. Hay más buenas noticias que malas y tenemos que recordarlo. Por eso queremos invitarte a que participes de la cena. ¿Quiénes participamos de la cena? Todos aquellos que hemos reconocido y creído que el Señor murió en la cruz por mí.
quiero recordarte que el día de la cena, cuando el Señor lo hizo por primera vez, fue su última noche con ellos antes de ser crucificado. Ahí estaba Judas, el que lo traicionó, ahí estaba Tomás, el que lo negó, Pedro, el que lo negó, Tomás, el que dudó, estaban todos ellos. Pero Dios no le dijo, ustedes no lo van a hacer. Creo que cada uno en su corazón debe saber si lo puedo hacer. Si creemos en Él, debemos tomar la cruz, debemos tomar la cena, porque es recordar su sacrificio, recordar lo que Él hizo por mí y los beneficios que Él trae a mi vida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pedirle perdón, porque todos los días le fallamos al Señor. Todos los días hacemos cosas que no le agradan. Todos los días tenemos pensamientos que no le agradan. Todos los días dejamos de hacer cosas que sabemos hacer. Y es contado por pecado, dice la palabra. Pero Él es fiel y justo si nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Así que yo te invito a que te coloques de en pie, allí donde estás, y dile: Señor, aquí estamos una vez más, recordando los beneficios de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos perdones. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Límpianos, haznos dignos delante de ti. Que podamos hoy delante de ti tomar esta cena sabiendo que tú nos perdonaste, que tú nos justificaste, que tú nos hiciste libres, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por estar dispuestos siempre a levantarnos. En el nombre poderoso de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y declaramos, Señor, que no será un acto religioso, sino es un acto profético en el que recordamos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Sabes, Él esa última noche que pasó con sus discípulos antes de ser entregado, Él le dijo: ahí hay un pan, tú lo tienes en la mano. Y le dijo: quiero que recuerdes que ese pan es como si fuera mi cuerpo, que va a ser molido, triturado, menospreciado, escupido, latigado por amor a ti. Por eso no es religiosidad. Cuando nosotros tomamos este pan, nosotros recordamos el gran sacrificio de Él para darme sanidad. Porque Richard hoy nos lo recordó una y otra vez. Hay tantos beneficios en ese sacrificio. Y cada vez, día a día, tenemos el privilegio en esta comunidad de recordar que por muy malas noticias que hayan allá afuera, son mayores las buenas. Que tengo el beneficio de que mi cuerpo sea sanado gracias a que el de Él fue triturado. Tómalo y dile: yo creo en el sacrificio que hiciste por mí. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Ahí en tu mano tienes el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que fue derramada para justificar, para limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo, no solamente de enfermedad como el cuerpo, sino de todo aquello que nos separa de Dios. Cada vez que nosotros tomamos este vino, recordamos que su sangre nos justificó y nos hizo digno de estar en su presencia hoy. Toma ese vino sabiendo el beneficio de su sangre en nuestra vida. Despertar, sé que en ti puedo confiar. Gracias, Señor. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno. Dile gracias, Dios. Porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia y amén. Gracias, Señor, porque sabemos que Tú cada eres mañana
que para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Así es, Señor. Qué rico poder saber que todos los días, cada mañana al abrir mis ojos, puedo contar contigo. Gracias por esos beneficios que siempre están en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Pues yo cambié todos los versículos que traía porque fue excelente palabra, hijo, y quise tomar los que hoy hemos aprendido, porque de principio a fin esa palabra ministró mi vida y tiene que ver con lo que estamos aquí, porque es muy importante. Richard les habló de una palabra que está en Proverbios capítulo 4 del 20 al 22, y esa palabra dice exactamente que el Señor nos dice: presta atención a lo que yo te digo en la palabra, porque a veces somos ligeros, ¿verdad? Somos ligeros, nos entra por un oído, nos sale por otro, pero no meditamos en el valor de esa palabra. Por eso ella misma nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de esa palabra. Esa palabra tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros prestamos atención a esa palabra, este mismo versículo dice que no solamente da vida, sino que da sanidad. Por eso es tan importante que la palabra de Dios nunca se deje de predicar. Una de las cosas que Richard nos enseñaba el día de hoy es que cuando uno está enfermo, uno no quiere hacerlo. Lo hemos vivido todo. Cuando está el cuerpo indispuesto, no está el ánimo ni las fuerzas. Pero aún así, nosotros no nos detenemos. Tenemos el beneficio de que Él puede restaurar nuestro cuerpo y poder decir: nada nos detendrá de seguir anunciando. Tenemos una comunidad que tenemos palabra todos los días de la semana. De lunes a lunes en este lugar se está predicando la palabra. Cuando tú abres tus ojos a las 5:30, ya tú sabes que tienes una porción de la palabra. Los sábados tienes una porción de la palabra. Los días domingos tienes una porción de la palabra. ¿Sabes una cosa? Valora eso. Valóralo, porque la palabra de Dios es un tesoro. Es la única que tiene el poder de entrar a nuestras vidas y hacer los cambios que tanto necesitamos. Ella tiene el poder de levantarnos, de animarnos, de fortalecernos y de sanarnos, porque solo a través de la palabra encontramos las respuestas para perdonar y para amar y para dar nuevas oportunidades y para vivir bien. Otro versículo que dijiste que me gusta y está en 3 de Juan, y es que él dice: amados míos, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, en todos, así como prospera tu alma. Pero también termina diciendo esa palabra: que tengamos salud. Su deseo es que tengamos salud y que tengamos prosperidad en todo lo que hagamos. Y sabes una cosa, la mejor prosperidad que nosotros podemos darle a este mundo es que la palabra de Dios nunca cese. Mientras haya un hijo de Dios en esta tierra, porque sí, en estos días estamos aprendiendo en los devocionales que llegará el tiempo en que la iglesia no estará y la palabra será escasa. Pero mientras hayan embajadores del Señor aquí, ¿cuántos embajadores de Dios hay aquí? Amén. Ustedes son embajadores de Dios, somos embajadores de Dios. Tenemos que decir, como decía Abraham: mi ciudadanía no es de aquí, mi ciudadanía es del cielo. Somos embajadores, somos extranjeros en esta tierra, porque somos hijos de Dios. Mientras estos embajadores estén en la tierra, no debe cesar la palabra. Por eso, cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas, tú te aseguras que esa palabra siga siendo predicada. Porque quiero decirte, esta comodidad que tenemos aquí cuesta un dinero. Y gracias a tu esfuerzo, a tu fidelidad, este lugar se puede cancelar mes a mes. Gracias a esa fidelidad
podemos tener aire acondicionado, podemos tener las cámaras proyectadas, no solamente para estos hermosa comunidad que están aquí, porque somos lindos, sino para todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal. No te desanimes nunca en dejar de contribuir para que el reino de Dios sea establecido. Esa es nuestra misión, que el reino de Dios sea establecido en el corazón de los hombres, y es a través de la palabra. Así que yo te invito a que te pongas en pie, que no quiero que ninguno se quede sin pasar aquí y decir, con algo voy a contribuir. Yo quiero que tú digas, yo hago parte de que la palabra de Dios no cese en esta tierra. Así que yo los invito a todos, si no tienes, hazlo de una manera simbólica, pero no se van a quedar en silla. Van a pasar y van a declarar, yo voy a contribuir para que el reino de Dios siga siendo establecido en los corazones de los hombres. Ven a este lugar y trae tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia, para que el reino de Dios sea bendecido. Anciano de días canta, su gran dignidad Dios es sin igual. Anciano de días canta, sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días canta, Palmas. su gran dignidad Dios es sin igual. Anciano de días canta, sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días canta, tu gran dignidad Dios es sin igual. Anciano de días canta, gracias Dios. sobre la tierra tú reinarás. ¡Hey! Anciano de días canta, tu gran dignidad Dios es sin igual. Anciano de días canta. Damos gracias a Dios por tu vida y quiero decirte que el Señor tiene grandes bendiciones para ti. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos bendecidos. Amén. Gracias. Bueno, iglesia, vamos a ponernos de pie. Quedamos con tarea. Vamos a orar por todos los jóvenes, ¿cierto? Nos queda esa tarea. Vamos a orar para que esos jóvenes reciban la sanidad, reciban los beneficios de la cruz. Amén. Levanta tus manos y dile, gracias Señor por esta palabra que ha bendecido mi vida. Gracias por esta palabra que me recuerda, Señor, que tengo el derecho a ser sano. Gracias a tu sacrificio, mi cuerpo puede ser renovado, puede ser restaurado. No solamente mi cuerpo físico, sino mi mente y mi corazón. Gracias por esa palabra. Hoy salimos de aquí, Señor, declarando que tu presencia va delante de nosotros, guardándonos de toda violencia, de todo accidente, de toda imprudencia. Yo declaro lo que dice tu palabra. Tú eres un escudo guardián alrededor de tus hijos. Guarda cada hogar aquí representado. Bendícelo, Señor. Llévanos con bien en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.